Hoy en Rompiendo el Silencio, hablaremos de las heridas de la infancia y cómo sanarlas. Nuestros expertos invitados nos explican. ¡Ya comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a su programa Rompiendo el Silencio y hoy estamos aquí muy contentos para hablar justamente de un tema que es muy serio, de esas heridas de la infancia, que en la realidad vamos a estar hablando más de las heridas de abandono. Y tenemos aquí al doctor Lenín ya con nosotros porque nos va a estar ayudando muchísimo en este tema, ¿verdad, doctor? Sí, así es. Bueno, yo creo que es un tema bien importante y de verdad que me satisface saber que la herida que vamos a tocar de hoy es la herida de abandono, porque es la herida que más cuesta sanar. Incluso tiene un comentario o pregunta para hacer. Usted puede llamar ahora al 713-665-6115. Ya regresamos. Famosos líderes políticos, actores, músicos y grandes de la tecnología fueron abandonados por sus padres a una edad temprana. Ellos tuvieron que crecer en orfanatos y lugares de paso, pero aún así, con tantas dificultades, lograron tener éxito en sus carreras y dejar un gran legado. Hoy conoceremos a esos personajes que, a pesar de las adversidades, lograron triunfar en la vida. El abandono en los niños produce secuelas imborrables, sobre todo si se producen en las primeras etapas de su desarrollo. Se considera abandono a la falta de cuidados y muestras de afecto. Lo que acontece en los primeros años de nuestra vida marcará nuestras creencias, recuerdos, memoria y cómo interpretamos la realidad. Da igual si el niño todavía es muy pequeño o no. La información se va guardando, aunque sea de forma inconsciente. Como resultado, la persona que tuvo este tipo de carencias en su niñez sentirá miedo al abandono, y ese miedo al rechazo afectará a lo largo de su vida en todas sus relaciones. Por ello, para no repetir la sensación de abandono de su infancia, le costará establecer relaciones estables cuando llegue adulto para no sentirse vulnerable. Como consecuencia, le costará confiar en los demás y se sentirá inseguro. Pero no todo es malo. Uno de los famosos que pasó por este tormento de ser abandonado por sus padres, pero que luego salió a flote con su talentosa voz, fue Juan Gabriel, el Divo de Juárez, quien fue el menor de 10 hermanos y vivió una infancia complicada en Ciudad de Juárez, Chihuahua. Su padre sufrió esquizofrenia y su madre, de origen muy humilde, se quedó sola con todos sus hijos. Finalmente tuvo que abandonar a Juan Gabriel en un orfanato, cuando este tan solo tenía 3 años de edad. Las difíciles experiencias que vivió lo llevaron a ver el mundo con otros ojos y plasmó sus sentimientos en sus canciones. Una muy recordada y que refleja sus vivencias es Yo no nací para amar, con una letra tan dura que dice que nadie nació para él, o Querida, en cuya letra canta su propia historia de abandono y sufrimiento. Como se ve, él trató de arreglar su autoestima tan dañada, trabajar en la autovaloración, creencias negativas, librarse del pasado, expresar sus sentimientos y emociones y aliviar los daños emocionales. No se borrará todo el daño sufrido por el abandono, pero se puede aprender a vivir con ello y ser exitoso. ¿O qué tal si hablamos de Charles Chaplin? Cuando la salud de su madre empeoró, también se deterioró las finanzas de la familia. De hecho, en 1896, Chaplin y su medio hermano mayor fueron enviados a un internado público para huérfanos y niños desamparados. Chaplin pasó allí 18 meses. Allí aprendió a leer y escribir, pero sufrió bastantes indignidades. Aún así fue capaz de reinventarse de su dolor y dejó un gran legado con todas sus películas, con sus singulares personajes e historias que han superado barreras geográficas, culturales y el gran verdugo del tiempo, gracias a que los mensajes que contenían son ahora tan actuales como lo eran entre los años 20 y 50 del siglo pasado. Lo destacable de estos dos casos y otros tantos que veremos en el programa de hoy nos muestran cómo estos personajes lograron ser figuras públicas con un gran reconocimiento a nivel mundial
a pesar de todas sus vivencias de abandono en el pasado. El abandono es una huella difícil de borrar, más a una edad temprana, y puede derivar en muchos casos en implicaciones psicológicas y emocionales. Pero con amor, dedicación y objetivos claros se puede tener éxito en la vida. Todo depende de nosotros, es una batalla íntima y personal. Si nos hundimos o salimos a flote. Bueno, y aquí estamos de regreso y lo importante es que subamos a flote, como estaba diciendo la muchacha que estábamos escuchando. De eso se trata y por eso estamos aquí queriendo ayudar a todos los que nos ven en este tema, ¿no, doctor Lenín? Porque cuando hablamos de esta herida de abandono, ¿qué es una herida de abandono? Mira, realmente es una herida profunda que nos marca si nosotros no nos damos el permiso para sanar o no nos permitimos identificar, nos va a marcar para toda la vida. Cuando hablamos del abandono como tal, es una sensación de vacío, es una sensación de soledad que tú no puedes encontrarte ni siquiera contigo mismo. Por eso que cuando hablamos del abandono, es una sensación de soledad total, que tú no logras conectarte con nadie, por supuesto. ¿Por qué no logras conectarte con nadie? Porque no tienes ninguna conexión contigo. Por eso que cuando las personas dicen es que yo te siento una sensación de vacío, nada me es suficiente, lo primero que yo les pregunto es, háblame de tus padres. No, no sé nada de ellos. O ellos no estuvieron presentes. Entonces ya uno comienza a identificar que esa herida marcó a ese ser humano, como lo decía en el video anterior, le genera demasiadas implicaciones psicológicas. Creo que es una de las heridas, no es más difícil, voy a usar esta palabra para poderme explicar, pero sí es más compleja de sanar. Nosotros los seres humanos venimos marcados por 5 heridas. Algunos las tienen más profundas, algunos de manera superficial, pero el abandono es la herida más profunda y que genera más trabajo al terapeuta y al cliente o al paciente para sanar. Porque nada es suficiente. Ahora, Entonces, imagínate que tú estás marcado con que nada es suficiente. Puede venir cualquier terapeuta, puede venir la mejor persona al quererte ayudar, pero como esa persona se siente desolada, se siente en desconexión consigo misma, es difícil poder hacer un clic con esa persona para poder entrar en un proceso de transformación. ujú. Ahora, doctor, cuando hablamos de este abandono, ¿nos referimos solamente a un abandono físicamente de los padres? O sea, los padres no son presentes físicamente o eso puede ocurrir de alguna otra manera. Mira, hay que desmitificar esto, ¿no? Porque a veces hablamos de lo que es el abandono, bueno, porque mi papá no está presente, pero a veces hay abandono estando el papá presente allí, la mamá presente allí. ¿Cuándo se da el abandono? Por ejemplo, cuando un niño nace y va inmediatamente a la incubadora, cuando un niño tiene que hacerle una cirugía de manera inmediata y lo separan de la mamá, cuando un niño tiene una enfermedad al momento del nacimiento, cuando la mamá padece un trastorno de personalidad, padece un trastorno mental, entonces ocurre una reparentalización donde la mamá, la figura ni materna ni paterna está, cuando el papá trabaja mucho, cuando la mamá trabaja mucho, cuando la mamá tiene una depresión, cuando la mamá tiene un proceso de ansiedad, cuando la mamá, que es la que se queda cuidando a los niños en este caso, no está presente, no está conectada con los niños o no está conectada con sus hijos. Hay una desconexión total. Por eso es que cuando hablamos del abandono no tiene que ver, bueno, es con estos niños que lo dejaron en un orfanato. Eso es un tipo de abandono, pero también es un abandono en el mismo momento en que tú ni siquiera deseas que sales embarazada y ni siquiera te conectas con ese bebé. Es lo que le iba a preguntar, doctor. Por ejemplo, he escuchado así personas, mujeres, ¿no? Que están embarazadas, que querían una niña, por ejemplo, Ajá. y después se dio cuenta que es un niño y comienza a rechazarlo ya en su vientre. ¿Usted cree que eso también es como algo que va a perjudicar? Dijiste la palabra clave. Allí se da ese rechazo. El abandono es cuando tú te desentiendes y te desconectas del embarazo. Porque una cosa es decir, es que no, yo no lo quiero, yo quisiera que fuera varón, yo quisiera que fuera hembra, pero cuando tú te desentiendes totalmente del embarazo, no te prestas atención, no vas al médico, no buscas los cuidados necesarios, no vas a las consultas médicas cotidianas, eso también es una forma de abandono. Y la cosa es que yo creo que la madre no se imagina que eso pueda afectar al bebé de la manera que después le pueda afectar, ¿no? Porque usted hasta mencionó, doctor, que yo me sorprendí, usted mencionó incubadora, mencionó cirugía, o sea, cosa que sería temporal. Sí, No, no es algo que siempre, ¿no?
No, es algo que tal vez temporalmente tuvo ese desprendimiento, Momentáneo, ¿no? un Momentáneo. momento, sí, pero nosotros lo asumimos como un abandono. Pero tú dijiste algo bien importante, que a veces las personas no saben que están marcados con ese herido, que están haciendo un daño con un bebé. Claro, no lo saben porque la persona que lo hace, como viene abandonada, no se ha dado cuenta y por lo tanto tiende a repetir ese mismo patrón a su siguiente generación, que es lo que nosotros llamamos el karma generacional. Las heridas son karmas generacionales que cuando nosotros no las sanamos, simplemente se las vamos a transferir a la siguiente generación en el nombre del amor de una forma inconsciente. Porque es que nadie le puede hacer eso, nadie le quiere hacer un daño a un hijo, eso es mentira. Pero a veces nosotros hemos aprendido conceptos errados acerca de lo que es la paternidad, producto de qué? De que no buscamos ayuda profesional para trabajarnos antes de ser padre. O si si ya eres padre, lo ideal sería que buscaras ayuda profesional para que también entonces te pudieran orientar y poder sanar esas heridas junto con los hijos. Porque esto es una forma bastante viable a nivel sistémico familiar de sanar. Pero lo importante es que tú te des cuenta con cuál herida tú estás marcado. Y es lo mismo si es abandono de parte de padre o abandono de parte de madre, ¿o hay una diferencia ahí? Simplemente nosotros lo tomamos como abandono, incluso al momento de no lactar, y con esto no quiero generar sentimientos de culpa, ¿no? También es una forma de abandono. ¿Por qué? Porque no hay una desconexión. El hecho de que el bebé llore y tú no lo atiendas, también el bebé, dependiendo de su susceptibilidad y su capacidad de manejo emocional, lo va a tomar como un abandono. Por eso que por eso que es tan importante que nosotros hoy abramos la conciencia y abramos el alma, porque a veces hay hasta un abandono de una forma espiritual, porque la persona ni siquiera tiene con quién sostenerse y a quién sostenerse o a quién llamar, a quién invocar en un momento de una situación, porque la persona está completamente abandonada. Y esto es algo, lo vuelvo a repetir, es algo que es inconsciente. Son mecanismos de repetición o hábitos que te llevan a fortalecer cada vez más una personalidad y por lo tanto nosotros en función de esa personalidad vamos a desarrollar una forma de apego para podernos relacionar. Está la herida, ojo, que procede de un trauma en la infancia. Y luego está un apego que todos nacemos con un apego seguro. Pero cuando nosotros tenemos el trauma, tenemos la herida, ese apego seguro comienza a distorsionarse, vamos a llamarlo así, y comenzamos a desarrollar otro tipo de apego que nos permiten relacionarnos, y la mayoría de las veces cuando tú vienes con una herida de abandono, desarrollas un apego ansioso, un apego evitativo o un apego ambivalente. Por eso es que nosotros a veces andamos por la vida de una forma mecánica que no nos damos cuenta y podemos estar hablando, pero cuando uno tiene un conocimiento, tiene una conciencia, en la medida que tú vas viendo que una persona va verbalizando, va hablando, uno como especialista en el área, como conocedor del área, uno puede ir diciendo, esta persona está marcada por la herida de la humillación, esta persona está marcada por la herida de rechazo, esta persona está marcada por la herida de la traición o el abandono. Sobre todo, el abandono se ve mucho a nivel físico en la persona, mucho. Es de las heridas que se puede visualizar de una manera física clara. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de abandono, la persona se abandona a sí misma en toda la extensión de la palabra. De una manera compleja, de una manera integral, hasta corporal. ¿Ok? Entonces, son señales que tú vas expresando. Pero como tú no sabes, no te comprendes, no te entiendes a ti mismo, no puedes decirte, es que yo estoy así porque yo estoy abandonado. Assim, mi padre trabajaba fuera de la ciudad y lo veía cada 15 días. Aunque era cariñoso conmigo, no bastaba. Mi madre siempre andaba con mal humor y no me daba ninguna muestra de cariño. Difícil hoy, después de los 30 años, darme cuenta que he estado repitiendo patrones con parejas ausentes. Así es, porque ahí está el doble abandono. Totalmente, un abandono de padre y un abandono de madre. A veces yo siempre les digo que no es necesario que tú le des a tus hijos todos los días presencia. Eso no es necesario, porque tú lo puedes llamar y tú estás en presente. Una videollamada, tú estás presente. Que cuando tu hijo te necesite y te llame y tú estés presente, eso le da presencia a tu hijo. Y por supuesto, lo vas a alejar de esa herida de abandono.
pero si en un momento tu hijo que es cuando surge la necesidad, tú le dices, no te puedo atender, dame un momento, te llamo luego, tu hijo va asumiendo que tú lo estás abandonando y que para él no eres importante. Ya vas viendo la diferencia, ¿ok? Y por supuesto, la persona va repitiendo porque fue lo que aprendió. Entonces nosotros creemos como normal, que es normal abandonar. Y ya lo vamos a ver por qué. Sí, y tal vez hasta ese comentario, ¿no? Fue por los dos lados, justamente porque tal vez la madre vivía también como de mal humor por causa que tal vez el marido no estaba o tal vez... Y acabó que los dos lados sí, faltaron, ¿no? porque es que hay una proyección de sensación de vacío y si lo ponemos a ver la historia de este joven, los padres de él también venían abandonados por sus padres. Entonces es una repetición de patrones. ¿Cómo podemos sanar eso? Haciéndote cargo de ti mismo, haciendo conciencia para que no sigas repitiendo los patrones de abandono. ¿Por qué? Porque simplemente si no lo haces tú, más adelante lo vas a hacer cuando tengas 50, 60, 70 años hasta el momento de tu muerte. Lo vas a tener que trabajar. Sí. Y bueno, y después del corte venimos con muchos más consejos, es que no cambie de canal, ya volvemos. Para Sofía y Gabriel, a pesar de que estas viejas rodillas no pueden seguir su aventura en el bosque el día de hoy, estas flores representan mi amor. Estas puntadas de hilos nos unen y donde quiera que vean una flor, un pájaro, un hermoso árbol, sepan que mi amor está con ustedes. Haz que el bosque sea parte de tu historia. En un parque cerca de ti, encuentra uno en descubrelbosque.org. ¿Qué le dijo el pollo policía al otro pollo policía? Necesitamos apoyo. Yo le cuento casi todo a mi mamá. Yo la entendería. En mi escuela, los papás los dejan hacer todo. Mis padres son estrictos y me quieren proteger. Puedo entender eso completamente. Bailando entre dos vidas, el pasado y el futuro. Si te quieres acercar a la vida de Jesús como nunca antes lo habías hecho, sintoniza en Visión Latina TV la telenovela Jesús. En esta superproducción se narran pasajes poco conocidos de su vida. La conexión con María, su madre, y José, su padre. La relación con los hermanos y su primo Juan Bautista. Las barbaridades de Herodes el Grande, sus herederos y sus cómplices judíos. La atormentada vida de Barrabás. ¿Quiénes fueron aquellos hombres que se convirtieron en sus apóstoles? Las contradicciones de Poncio Pilatos. La persecución implacable de Caifás. La traición de Judas. El significado de María Magdalena. En sus 33 años de vida, nunca se rinde ante el mal. No tentarás al Señor, tu Dios. Sigue de cerca sus pasos en Jesús por Visión Latina TV, la que todos vemos. Bueno, y aquí estamos de regresos ya listos para seguir con este tema tan importante de esas heridas de abandono, ¿no? Qué importante es entender de qué se trata todo esto, ¿no? Que no es simplemente, ¿no, doctor, como veníamos hablando, de ese abandono a veces físico del padre o la madre, se da en muchos otros aspectos, ¿no? Y doctor, usted mencionó algunos, ya fue tocando algunos como señales o síntomas, no sé cómo llamarlo, pero ¿cómo afecta emocionalmente y físicamente a una persona ese abandono? Fíjate que se puede manifestar a nivel corporal. La persona casi siempre está inclinada, ¿no? Se mantiene como encorvada, pero acuérdate que esta posición de estar encorvado indica es que yo como fui abandonado, yo no puedo levantar mi cabeza, el mensaje que se oculta en el inconsciente, yo no puedo decir nada,
yo no puedo expresar nada, yo no puedo poner límite, porque si no con la persona con la cual estoy, me va a abandonar. Entonces la persona casi siempre tiende a tener los ojos grandes. ¿Por qué tengo los ojos grandes? Porque tengo que estar alerta para que no me abandonen. Entonces vivo con una sensación de ansiedad todo el tiempo, con miedo a que me abandonen. Y casi siempre son personas que son bien víctimas, les gusta mucho conectarse con el drama, son bien sensibles a la crítica y todo el tiempo están preguntando si hice mal, como preguntas de reafirmación. A nivel de cuerpo también las personas aumentan con mucha facilidad de peso, tienden a tener diabetes, porque como son personas que son muy tristes, casi siempre tienen la tendencia a desarrollar diabetes, porque es lo que está conectado con el abandono, tristeza. ¿Por qué? Porque la persona lo primero que dice es, imagínate tú, si mis padres, que fueron los que me dieron la vida, no me quisieron, no estuvieron presentes, ¿cómo yo le voy a importar a otras personas en esta humanidad? Entonces la mayoría de las veces la persona se cree que no es suficiente. ¿Por qué? Claro, porque no tiene esa fuerza que es de 50% de padre y ese 50% de fuerza que es mamá, que hacen de mí un 100%. Entonces, como yo no lo tengo, ¿por qué no lo tengo? Porque no me conecto. Me desconecto de esa proyección con la cual yo tengo de mi madre como figura masculina y ese 50% de proyección que es de energía de mi padre de figura masculina, con la cual yo tomo la fuerza, tomo la seguridad y al no tenerla me convierto en una persona insegura. Fíjate que esto es tan profundo que las personas con la herida de abandono, cuando están en una conversación, te buscan reafirmar. Y te pregunto, y te pregunto, y te pregunto. Todos, señores, lo preguntan. Son personas demasiado altamente desconfiadas. Entonces, mira, hasta son las personas que agarran alguna lata que van a un supermercado y todos lo están leyendo, todos lo están leyendo. Y tú le dices algo y van y lo buscan en internet porque no confían en nada ni en nadie. ¿Por qué? Porque acuérdate que como ellos vienen abandonados y tienen esa sensación de vacío, siempre tienen el miedo a que los van a dejar. Todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, las personas también casi siempre se les cae mucho el cabello, son personas que tienen mucho acné, o sea, se les ve el descuido, personas depresivas, personas ansiosas, personas con pánico. ¿Por qué? Porque en su cabeza todo el tiempo tienen sus neurotransmisores con un desorden, o la química del cerebro la cargan bajo un desorden, porque todo el tiempo están en lucha y huida y mantienen un proceso de estrés constante. Entonces, como las personas mantienen un proceso de estrés constante, siempre están produciendo cortisol, 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 cortisol. Y eso es lo que los va inflamando, los va hinchando y va generando en el cuerpo inflamación que casi siempre los lleva a enfermedades donde tienen que estar en cama, buscando la atención de una forma negativa. ¿Para qué? Porque si tú estás en una cama, ¿qué va a pasar? Te van a dar cuidado, te van a dar atención que no lo tuviste Entonces, en tu la enfermedad infancia. no es algo real, es algo... No, Wow. es psicosomático. Mira, esto ha sido lo más bello que yo he podido tener en el conocimiento como profesional. Las enfermedades están ahí. Por supuesto, si usted tiene una enfermedad, vaya al médico, pero también busque ayuda psicológica. ¿Por qué? Porque las enfermedades son psicosomáticas y usted está somatizando lo que su mente creó, el trauma, la herida, el trastorno, el cuerpo lo va a expresar todo aquello que su mente no ha procesado aún. No. Entonces, mira, nosotros siempre vamos a hablar desde nuestra herida. Entonces, a veces tú ves personas que vienen marcadas con la herida de abandono, se llenan de plantas, se llenan de animales, trabajan en kindergarten, donde le puedan dar reconocimiento. Son artistas. ¿Por qué? Porque cuando ellos salen al público, son exitosos, los aplausos, las personas, eso les genera a ellos un poquito de seguridad y les llena esa sensación de vacío, pero eso es momentáneo. También compran ropa, comen sin tener hambre, porque como compulsivamente. Compulsivamente, esa es la palabra. ¿Y usted está hablando de una serie de cosas que cómo la persona sabe imaginar que todo eso pueda venir de una herida de abandono, ¿no? Sí,
Fíjate, porque es que la gente, nosotros andamos de una forma mecánica. Nosotros a veces ni hablamos de estos temas. Ahora es que se están escuchando, que hay libros a la mano. Sin embargo, la persona que viene con la herida de abandono a veces no busca ayuda. ¿Por qué no busca ayuda? Porque acuérdate que como no cree en sí misma, no puede creer que otra persona me va a ayudar. Entonces, las personas con estas heridas nos cuesta hacernos cargos de ellas. ¿Por qué? Porque no las vemos. Yo les voy a hablar de una anécdota muy personal. Yo cuando estaba escribiendo mi libro, mi 5º libro, mis padres y yo estoy redactando el tema de las heridas. Y cuando llego a la herida de la humillación, yo dije, wow, este soy yo todavía. Porque esa es mi herida, es la que yo estoy trabajando. Entonces, yo realmente, en la medida que iba desarrollando, yo lloraba por el proceso, ¿no? De verme ahí y decir, wow, tanto trabajo que he hecho y mira todo lo que me falta. Claro, ¿por qué lo vi? Porque ya yo estaba consciente, ya yo había asumido la responsabilidad de mi sanación. Paré, hice un stop en el libro como unos 6 meses, fui a terapia, busqué ayuda profesional, mira, y luego volví a retomar el libro y sin embargo yo todavía estoy pendiente a cada comportamiento que me haga ver como una persona masoquista. ¿Por qué? Porque en la herida del abandono nosotros somos o generamos codependientes. Entonces, cuando detrás de una persona que es codependiente, a veces le dicen, no, es que ella es codependiente, pero no van más allá del por qué está la codependencia, ¿ok? Entonces, a veces queremos enfocarnos en trabajar la codependencia, en el abuso de sustancias, en las compras compulsivas, el comer compulsivamente, el tener desórdenes alimenticios, pero no vamos a la raíz. Sí. ¿Cuál es la raíz? La herida de abandono. Sí, a veces la persona busca, perdón, Nati, a veces la persona busca en otras cosas, por ejemplo, sufre de compulsión de alimentar, la persona busca nutricionista, busca no sé qué, busca no sé cuánto, en la realidad es otra cosa que viene de dentro, ¿no? Sí, correctamente, y de hecho la persona con la herida de abandono tiene una palabra que es clave, que es que siempre dice, ya no puedo más, nada es suficiente. Y por más que tú le des, por más que tú le bajes el cielo, el universo, no lo vas a llenar. Yo tengo una frase que para mí es lapidaria, la hice hace mucho tiempo, que yo dije, no hay amor suficiente para llenar el vacío de alguien que no se tenga a sí mismo. Imagínate tú. ¿Por qué? Porque el día que tú te tengas a ti mismo, no necesitas. Exactamente. El amor de nadie. No vas a necesitar del amor de nadie. Sí. Pero esto es muy, muy lindo, la palabra es muy linda, la frase es muy linda. Sin embargo, trabajar una herida de abandono te puede llevar años porque es un proceso y casi siempre la persona, como viene marcada con esa herida, tiende a dejar los procesos emocionales que están abriendo. ¿Ves? Porque la característica o la personalidad de una persona con herida de abandono es abandonar. O muchas veces se convierte, o eres abandonador o te abandonan. Porque esa es la característica clave. Abandonar es no estar en presencia. Y casi siempre las mujeres con esta herida de abandono tienden a ser amantes. ¿Por qué? Porque no son visibles. Sí, y doutor Lenin, incluso isso que usted dice, tengo un comentario que habla assim, la herida de abandono está también en más allá de enfocarte obsesivamente en otro. A veces decide justamente eso que usted dice, decides justamente no estar con nadie para que no te abandone. E por isso eu creio que vemos tantas pessoas que preferem estar solas, não? Sí. No quieren ni estar en una relación porque tienen miedo de ser rechazadas también. Sí, fíjate que eso no es rechazado, eso es abandonado. Entonces ahí entra en juego lo que nosotros llamamos los tipos de apego, que es el apego ambivalente, que se divide en apego ansioso y el apego evitativo. Entonces, cuando tú estás en codependencia, estás en presencia con una persona. Pero cuando estás en abandono, que no estás con una persona, es la parte contraria, entonces evitas estar con la persona. Pero eso tiene que ver apego y herida de abandono. Muy interesante todo lo que está diciendo el doctor, ¿no? Pero nosotros vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar con más información. No se vaya, quédese aquí. Cuando un niño sufre de maltrato o descuido y por ese motivo lo alejan de su hogar, irá a vivir en un hogar de crianza temporal y más que nunca necesitará el apoyo de un adulto que se preocupe por él. Voices for Children necesita voluntarios como tú que se aseguren de su bienestar y seguridad.
Obtén los detalles de cómo puedes convertirte en un representante especial nombrado por la Corte y cambia la vida de un niño hoy mismo. Visita speakupnow.org. Algunas personas famosas quedaron huérfanas después de que sus padres murieran o abandonaran a sus familias. Por desgracia, fueron abandonados y crecieron sin sus padres biológicos. Algunos los perdieron cuando eran muy pequeños, mientras que otras llegaron a hacerlo cuando eran adolescentes. Unos fueron criados por otras familias y colocados en orfanatos u hogares de acogida. Pero su triste niñez no les impidió superarse y tener éxito en la vida. Marilyn Monroe. Probablemente ella sea la huérfana más famosa. Aunque hay ciertas dudas sobre la identidad de su padre, todos los informes demuestran que no estuvo presente durante su niñez. Su madre era mentalmente inestable y dio a Marilyn en adopción. Fue criada por una amiga de su madre durante algunos años. Sin embargo, pasó por varias casas de acogida, orfanatos y miembros de la familia. Coco Chanel. Su madre murió cuando ella tenía 6 años de edad, dejando a su padre con 5 hijos, a quienes rápidamente dio a otros familiares. La joven Chanel fue enviada al orfanato donde aprendió el oficio de costurera. Cuando cumplió 18 años, dejó el orfanato y tomó un trabajo para un sastre local. Creadora de un estilo atemporal, un feminismo sofisticado y una de las firmas más lujosas del mundo, Gabrielle Coco Chanel ha sido una de las más grandes diseñadoras que ha marcado la industria de la moda y la historia del vestido. Las situaciones adversas pueden ocasionar dudas en los individuos sobre sus posibilidades de avanzar y triunfar. Sin embargo, Marilyn Monroe y Coco Chanel son solo 2 ejemplos de cómo un ser humano debe tomar en cuenta que muchas veces las vicisitudes pueden traer consigo cambios, retos, aprendizajes y oportunidades para sobresalir y ser exitoso. No existe un manual para que las personas, a pesar de haber sido abandonadas por sus padres, lleguen a ser exitosos o logren sus metas. Algo que ellos sí tuvieron en común es que no demostraron miedo ante los problemas. Todo lo contrario, tuvieron el ánimo, las ganas y el valor requerido para superar sus contratiempos y nunca abandonaron sus propósitos e ideales a pesar de todo. Bueno, y ya estamos de regreso aquí hoy hablando sobre esas heridas del abandono. Y doctor Lenin, estaba pensando en las personas, hablamos aquí hasta ahora, ¿no?, de los hijos que fueron abandonados por padres, que cuando necesitaban más, no necesitaban, no los tenían. Pero después de una persona que tal vez tuvo sus padres ali presentes con ellos, pero después de adulto, por ejemplo, puede haber sido abandonado por su pareja. ¿Eso también puede generar una herida en alguien que hasta entonces no la tenía? Mira, eso, bueno ese comentario. Realmente si la pareja te abandona, eso es un indicador de que tú estás marcado por esa herida. Lo que pasa es que a veces nosotros no sabemos identificar cuál es la herida que nosotros tenemos, porque son 5 heridas, las 5 heridas del alma. Entonces cada una de ellas va teniendo sus características y a lo mejor hay gente que dice, no, que fui yo rechazado, o fui humillado, o fui traicionado, fueron injustos conmigo. Por eso es que la ayuda profesional aquí, señores, es la clave. Usted solo no va a poder. A lo mejor usted va a poder leer libros, va a poder escuchar audios, va a poder observar algún programa. Sin embargo, la ayuda profesional aquí es la clave. Acuérdense que esa información está en el inconsciente y nosotros como seres humanos a veces no somos capaces de ver nuestro comportamiento, no somos capaces de escuchar nuestras verbalizaciones o nuestras actitudes ante un grupo social que indican cuál es la herida que nosotros tenemos de raíz, que es la cual nos pesa más en nuestras vidas. Porque nosotros siempre estamos manifestando en cualquier situación, en cualquier relación, en cualquier dinámica relacional, te vas a mover, te vas a relacionar desde tu herida. Fíjate que esta herida es tan profunda, la herida del abandono, muchachas, es tan profunda que de pronto tú estás en una fiesta y están repartiendo algo para comer y la persona que está marcada por la herida, cuando llega ya no hay. O de pronto estamos en una reunión, comienzan a preguntar y a la persona la pasan por alto, no la ven, no le preguntan. O de pronto son las personas que estamos, por ejemplo, en un salón de clase y tú ves que hace yo,
y le preguntan a uno, le preguntan al otro, y no la ven, porque la persona no está visible. La persona con la herida de abandono no se hace tangible ahí. Por eso que yo les decía que una de las tendencias cuando están en relaciones de pareja es a ser amantes, porque no están presentes. Y cuando están presentes la mujer, entonces da más de lo que le corresponde. Claro, porque esa mujer está amando y ese hombre están amando con miedo hasta el punto de quedar en deuda consigo mismo. Y la mayoría de las personas, cuando venimos marcados con esa herida de abandono, sobre todo las mujeres, lo que yo he visto a nivel estadístico, comienzan a desarrollar un síndrome que se llama la mujer que ama demasiado, ¿ok? O que necesita ser necesitada. Entonces, es ese tipo de casos, por ejemplo, gente que trabaja en muchas fundaciones y dicen, yo no estoy dando nada a cambio, pero entonces todo el tiempo está ayudando, y cuando está en pareja, ayuda, y atrae a la persona que más ayuda necesita. Porque tú te puedes parar aquí, frente a esta cámara, y tú puedes tener allí, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Para dar el ejemplo, se pueden parar allí 10 mujeres para ver cuál de esas 10 a mí me pudiese gustar o pudiese ser más atractiva a mí. Si vengo marcado con la herida de abandono, voy a traer a la persona que más necesita ayuda. ¿Por qué? Porque voy a estar en presente, ojo aquí, pero mi presencia va a ser ¿cómo? No en afecto, sino en ayuda. Entonces tú puedes ver a la persona que te vuelve salvador de todo el mundo, ¿ok? Entonces tú ves, en el caso de la mujer, bueno, no, es que él no estudió, yo lo voy a poner a estudiar. Es que él ha querido emprender y no ha emprendido, yo le voy a ayudar con el emprendimiento. Entonces, ¿qué sucede? La otra persona también viene marcada por la herida de abandono. Entonces, el desenlace aquí es, cuando la mujer viene con el síndrome de ser necesitada, es que ese hombre que tú criaste, que tú educaste, que tú lo emprendiste, lo hiciste empresario, como ya no te necesita, se te va a ir. Entonces, como ya tú lo ves, que creció inconscientemente, vas a hacer que ese hombre se vaya. Porque ya no te necesita. Pero esas cosas que van ocurriendo entonces, eso va reforzando más la herida, ¿no? Por supuesto, va reforzando más la herida si la persona no lo ve. ¿Por qué? Porque la condición siempre es abandonar. Siempre la tendencia va a ser o abandono o hago que me abandonen. ¿Cómo? Me vuelvo agresivo, me vuelvo violento, hago o aplico el tratamiento silencioso, que es una de las cosas más aberrantes que yo he podido ver en una relación. La persona de la noche a la mañana hace silencio, se levantó, no habla, no dice nada, y puede pasar 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 1 mes sin dirigirte la palabra, esperando a que ya esa persona, cuando tiene ese tipo de comportamiento, ya el terreno se está cultivando, se está preparando porque uno de los dos se va. Entonces, ya la persona está preparada o a abandonar o a que abandones. Mira, entonces... Pero todo eso es inconsciente. Por supuesto, todo esto es esa palabra clave que acabas de decir, de una forma inconsciente. Nadie hace algo de una forma consciente. Las heridas están en nuestra profundidad, está en cada una de nuestras células, está en nuestro inconsciente y simplemente, señores, si usted quiere hoy, si usted se identificó con esa herida, la clave aquí es levántese y busque ayuda profesional. Usted solo no va a poder. La ayuda profesional es básica aquí. Personas que trabajen este tipo de temas y vas a ver los resultados. Ahora, ¿cómo podemos, las personas han escuchado todo esto que usted ha dicho sobre las características de una persona que ha sufrido de esa herida, que sufre de esa herida de abandono, cómo es hasta físicamente? ¿Cuáles son los pasos que la persona tiene que comenzar a dar para poder comenzar? Ya sabemos que tiene que buscar ayuda profesional, más ¿hay algo que ellas puedan hacer para comenzar a sanar esa herida desde ya? Sí, claro, lo primero que tienes que hacer es valiente y reconocer que tú estás marcado por esa herida. Después que tú reconoces, vas a integrar. ¿Quién te va a ayudar a integrar? Un profesional en el área de la psicoterapia, de la consejería,
que es la persona que te va a dar las herramientas clave para que tú encamines este proceso con seguridad, con constancia. ¿Por qué? Porque la persona que viene abandonada requiere tener confianza en el proceso, porque acuérdate que una de las características fundamentales es cuando el proceso comienza a abrirse, ya no puedo más. Entonces tiendo a abandonar. Entonces ahí también el terapeuta juega una parte bien importante que le dice, te toca la cita, ven a la cita. O sea, se abre una dinámica relacional para que la persona no abandone. Sin embargo, acuérdate que un terapeuta no puede ser ni tu padre, ni tu madre, ni se puede convertir en tu cuidador, porque aquí tú tienes que asumir la responsabilidad como adulto del manejo de tus emociones. Doctor, y por ejemplo, los padres que, digamos, ahora se dan cuenta de que o estaba abandonando a mi hijo o estaba actuando de una manera que ahora él se dio cuenta, ¿no? ¿Cómo puede hacer él para que este niño no se sienta más Excelente abandonado? planteamiento. Realmente aquí lo que tienes que hacer es, si ya te diste cuenta que estás ahí, llama a tu hijo y pídele perdón por el abandono que tú le has dado. Y a lo mejor pregúntale si tu hijo se ha sentido abandonado. Si te dice que no, la realidad es sí. ¿Por qué no te lo va a reconocer? Porque al decir que sí, va a sentir que te vas a ir, lo vas a regañar y te va a perder. El lado contrario. ¿Por qué? Porque ya venías dándole un comportamiento basado en abandono. Wow. Y por supuesto, la ayuda profesional. Si ya te identificaste y tienes hijos, la ayuda profesional, señores, es la clave. ¿Cómo podemos saber cuando un papá está abandonado o no está presente? Los hijos comienzan a tener o muchas enfermedades o comienzan a tener comportamientos negativos para llamar la atención de una forma negativa. No esperes hasta que tus hijos recurran a el uso de drogas, porque eso, eso señala que hay un abandono. Por eso es que es tan importante el escuchar a tus hijos, que estés presente cuando tu hijo te necesite. No es que estés ahí las 24 horas del día. Eso no le sirve a un hijo. Al hijo le es útil y le es necesario que cuando tu hijo te llame, tú le resuelvas y estés presente para ese momento que tu hijo te está llamando. Sí, qué importante, ¿no? Que a veces, como dicen, no necesitas estar físicamente, pero que el hijo sienta que yo voy a llamar a mi padre o mi madre van a estar ahí para yo confío en atenderme. Y la rebeldía del niño podría ser una señal de que ese niño quiere que llamar no la está siendo atención. atendido. Sí. Eso es lo que nosotros llamamos comportamientos negativos reforzantes. Porque te lo está haciendo, al yo hacerle el berrinche, al yo portarme mal, voy a tener a mi papá presente encima de mí, pero desde el contexto de la negatividad, que no es lo correcto ni lo adecuado. Y yo creo, doctor Lenin, assim, que de todo que usted habló aquí también, la persona que tuvo esta herida después de la ayuda que ella necesita, después de entender, de reconocer que ella necesita cambiar, yo creo que ella también debe así, pasar a ser una mejor persona, ¿no? Así como hasta más de aquella que tal vez no haya sufrido eso, ¿no? Sí, claro, de hecho, como lo hablábamos anteriormente, si la persona trabaja la herida, puede ser como estos famosos, ¿no? Que fueron exitosos. Sin embargo, estos famosos, quería acotar antes de irme, que si se dan cuenta, los audios anteriores, ellos vivieron una vida de éxito, pero al momento de su muerte murieron solos. Murieron en función de su herida, totalmente desolados. Si ven los tres casos, los analizan, e incluso en el caso de Charlie Chaplin, ¿cómo fue el famoso? En silencio. Y que les acabo de decir ahorita, que la persona abandonada aplica mucho el tratamiento silencioso. Wow. Y doctor, se nos acabó el tiempo, el tema está, ¿verdad? ¿Verdad? Está interesantísimo, el doctor todo el tiempo estaba diciendo que tenía mucha cosa para hablar sobre esto, pero no sé si quiere decir algo, pero bien rápido, algo que usted crea que faltó o... No, realmente mi sugerencia es siempre, no te quedes solamente con la información, no la guardes, no, llévala a tu vida real, aplícala, porque ahorita información hay muchísima en las redes sociales, en esta era del consumismo. Sin embargo, guardarla no es suficiente. La ayuda profesional es la clave. Muchas gracias, doctor. Un placer siempre tenerlo aquí con nosotros. Y ahora vamos al momento de romper el silencio. Ya venimos. Bueno, ya estamos de regreso y así terminamos nuestro programa el día de hoy con esta palabra, ¿no?, que está escrito en la Biblia.
aunque mis padres me abandonen, el Señor siempre estará conmigo. Entonces vea cómo es importante buscar la ayuda espiritual también. Hace parte que no podemos dejar de hacerlo, ¿no? Porque podemos tener a nuestro alrededor personas queridas que queremos mucho y nos han abandonado, pero si tenemos la presencia de Dios, vamos a lograr superar, vamos a lograr salir adelante, ¿no? Independientemente de lo que está afuera, dentro de nosotros vamos a estar bien, ¿no? Sí, y nunca es tarde. Justamente ha visto el programa y tal vez se ha dado cuenta que realmente usted tiene esta herida. Entonces nunca es tarde para buscar justamente a Dios, porque Dios va a llenar todo ese vacío que usted tiene dentro de usted. ¿Está bien? Entonces yo quiero invitarles a que oren, a que se unan a nosotros en oración para comenzar colocando toda su vida en las manos de Él. Cierre sus ojos. Es momento de oración. Vamos a hablar con Dios. Señor mi Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesús, nos estamos aquí, mi Dios, reunidos en tu presencia, mi Dios, porque está escrito que donde dos o más personas se reúnan en tu nombre, tú estás presente. Entonces yo sé, mi Dios, que tus oídos están inclinados a nuestras oraciones, atentos a nuestras necesidades. Y yo quiero, mi Dios, en este instante colocar la vida de cada una de estas personas que han visto este programa, mi Dios, y tal vez hasta con lágrimas se han dado cuenta que ellos tienen esta herida de abandono, mi Señor, y que por causa de esa herida ellos han venido sufriendo toda la vida, sufriendo y teniendo síntomas de esto en todos los aspectos, mi Padre. Por eso yo te ruego ahora, porque tú eres un Dios poderoso, mi Dios, para ti no hay nada imposible. Y yo te pido ahora que tú vengas a arrancar de dentro de ellas este sufrimiento, este sentimiento, mi Padre, que ha venido cargando toda su vida. Quita de dentro de ellas la amargura, la tristeza, la inferioridad, esos pensamientos, mi Dios. Y que la paz de tu presencia venga a inundar y a invadir cada una de estas vidas. Porque, Señor, hay personas que nos están viendo que han sufrido toda la vida, Señor, y no han sabido, no han encontrado una solución. Pero tú eres la solución a todos nuestros problemas. Tú tienes el poder de transformar cualquiera que sea la situación. Por eso yo entrego a todos en tus manos, al igual que la vida del doctor Lenín. Y te agradezco, mi Dios, porque yo sé que en tus manos estamos seguros. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues ha sido un placer estar aquí con todos ustedes en este programa un día más. Y doctor Lenín, muchísimas gracias. Siempre nos encanta tenerle aquí. A mí también, de verdad que me siento en gratitud. Gracias. Y bueno, y mañana saben que venimos con otro tema que también va a estar muy bien, así es que les esperamos al mismo horario. No nos dejen.
El pan nuestro para 365 días, explicado en las palabras del obispo Edir Macedo, trae un mensaje corto para ayudarlo en las necesidades diarias de su espíritu, dando las respuestas que usted necesita para tener un año diferente a todos los demás. Día 321. Dios no quiso escuchar. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y combatió contra Israel. Él mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam. Antes bien, él los bendijo repetidamente, y yo los libré de su mano. El pueblo de Israel estaba obedeciendo a Dios, andando en sus caminos. Entonces, cuando el rey enemigo intentó lanzar una maldición espiritual contra Israel, Dios transformó la tentativa de maldición en bendición. Cuando usted hace su parte en la alianza afirmada con Dios, es decir, cuando se esfuerza en obedecer a su palabra, puede contar con este tipo de protección. No importa si alguien intenta maldecirlo o si es víctima de envidia. El pacto que ha mantenido con Dios hace que Él no quiera escuchar la maldición y que obligue a la maldición a convertirse en bendición. Así, cuanto más lo maldigan, cuanto más envidia tengan, más bendecido usted será. Esta es la razón de la importancia de tener un pacto, una alianza bien afirmada con Dios en el altar. Al entregarle toda su vida a Él y asumir el compromiso de obedecerlo, usted se mantendrá bajo la protección divina. Más importante que preocuparse por los problemas o por quien lo maldiga, preocúpese en agradar al Dios que lo bendice y que puede librarlo de las manos de cualquier persona, de cualquier espíritu, de cualquier problema. Dios no quiso escuchar la maldición. Él elige no escuchar al mal. Así también sus hijos que eligen no escuchar al mal, sino que le prestan atención única y exclusivamente a la voz de Dios, serán libres de la maldición del enemigo. Cumpla su parte en el pacto con Dios e incluso la maldición se transformará en bendición. Siga diariamente los mensajes del pan nuestro de cada día y entienda cómo alcanzar la vida con abundancia que Jesús prometió. Un reciente estudio declara que las personas que hacen ejercicio regularmente retrasan los síntomas del envejecimiento en el cerebro, y el baile es una de las mejores opciones. El ejercicio tiene el efecto de frenar o incluso contrarrestar el deterioro relacionado con la edad en la capacidad mental y física. En este estudio se muestra que dos tipos diferentes de ejercicio físico, el baile y el entrenamiento de resistencia, aumentan el área del cerebro que disminuye con la edad y mejora el equilibrio, explican expertos. Los investigadores contaron con dos grupos de ancianos a los que dividieron en dos grupos. Comenzaron con un curso semanal por 18 meses de aprendizaje de rutinas de baile o entrenamiento de resistencia y flexibilidad. Ambos grupos mostraron un aumento de volumen en la región del hipocampo en el cerebro. Esta zona es propensa al deterioro cerebral, relacionado con la edad y desempeña un papel clave en la memoria y el aprendizaje, así como el mantenimiento del equilibrio, y se ve afectada por enfermedades como el Alzheimer. A pesar de que investigadores anteriores han demostrado que el ejercicio físico en general puede combatir el deterioro cognitivo asociado a la edad, se desconocía si un tipo de ejercicio en concreto podría ser mejor que otro en este sentido. Y resultó ser que el baile proporciona mayores beneficios.
gran misterio de su corazón, cuán grande es su amor, más profundo que las aguas. Lo terrenal se postrará ante el eco de su voz. Eterno Padre, amor sin comparación. Jesús, Hijo de Dios, es el Cordero y es el León. El Verbo se encarnó, ahora puedo conocerle. Abandonado por la humanidad, con su sangre me salvó. Jesús Mesías, por amor por mí murió. Mas no fue todo, el Rey resucitó. Mi corazón te adora, Dios, cuán grande eres, cuán grande eres. Mi corazón te adora, Dios, cuán grande eres, cuán grande eres. Te adoro, Espíritu de Dios, el fuego que arde en mi interior, me mueve